Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la vascularización de cabeza y cuello. La vascularización de la cabeza y el cuello va a estar a cargo del sistema carotidio, donde tenemos a la arteria carótida, la cual se va a originar a nivel de lo que es la arteria aorta. Para ello vamos a levantar esta estructura ósea. Estamos hablando del esternón. Entonces vamos a ver esto. Estamos hablando del callado de la arteria aorta. Como ustedes saben, esta arteria aorta se ha originado a nivel del corazón. Sabemos que sale la arteria aorta del ventrículo izquierdo del corazón. Esta arteria aorta inicialmente hace un ascenso, hace un callado, un arco, ahí está el arco, y posteriormente hace un descenso, ¿no? Para dar la irrigación a todo el cuerpo humano. En esta porción del callado de la arteria aorta, cuando hace este arco o callado, va a emitir las siguientes ramas. Hacia el lado derecho genera lo que es el tronco arterial brachiocefálico. Este se va a dividir a su vez en dos ramas que serán la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. En tanto que en el lado izquierdo se genera directamente de la arteria aorta, se origina la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Se han originado directamente del callado, ¿sí? Ahora bien, estos vasos que se han generado van a dar la irrigación a lo que corresponde a la cabeza y el cuello, la arteria subclavia principalmente al miembro superior, pero también da algunas ramas para lo que es el cuello, como vamos a ver más adelante. Tenemos al sistema carotidio en primer lugar, vamos a explicar ahora lo que corresponde al sistema de la carótida. Esta es la carótida primitiva, entonces tiene relaciones muy importantes a nivel de tórax, a nivel de lo que es el cuello, con los elementos que son tanto en el cuello como ser los pertenecientes al sistema respiratorio y al sistema digestivo, vale decir la tráquea, vale decir la faringe, el esófago, la tráquea y la laringe. Ahora bien, esta carótida primitiva posteriormente se va a dividir más o menos a unos 5 o 6 centímetros por debajo de lo que es el gonion, o puede llegar inclusive hasta un poco más arriba. Se va a dar la división de la carótida primitiva en dos. Tenemos a la carótida externa y a la carótida interna. Esta carótida interna se va a encargar de la irrigación de los elementos encefálicos. Se introduce entonces hacia lo que es el cráneo y dentro del cráneo va a dar esa vascularización a los elementos constituyentes del encéfalo, ¿sí? Ustedes saben que esto se produce a través de lo que es el sifón carotidio, que está en el hueso temporal, en el peñasco, también atraviesa por el agujero rasgado anterior, entonces ahí llega al cráneo. En tanto que la carótida externa, que es la que veremos ahora con mayor detalle, ya que la única colateral de la carótida interna concerniente a cabeza y cuello es la arteria oftálmica, la cual se dirige junto al nervio óptico por el conducto óptico y llega a la cavidad orbitaria. Sin embargo, para nosotros ahora con mayor detalle tendríamos que ver la carótida externa, la cual va a presentar las siguientes ramas colaterales. Va a presentar en primer lugar a la arteria tiroidea superior. Esta es la primera rama. Esta se va a dirigir a la glándula tiroides, la cual veremos enseguida. Aquí está la glándula tiroides. Esta glándula tiroides va a presentar, para describirla un poquito, presenta dos lóbulos laterales, presenta un istmo o cuerpo central y dos lóbulos que se encuentran lateralmente. Entonces, esta va a recibir irrigación que depende de dos vasos que son la arteria tiroidea superior, rama colateral de la carótida externa, en tanto que la arteria tiroidea inferior es rama colateral de la subclavia. Bien, eso es muy importante. Ahora, esta arteria tiroidea superior antes va a dar dos ramas colaterales que son una arteria laringea superior y también da una rama para el músculo esternocleidomastoideo y termina a nivel de lo que es el lóbulo lateral de la glándula tiroides, dando tres ramas terminales, una rama interna, otra rama externa y otra posterior. Entonces termina en la glándula tiroides. Esta es la arteria entonces tiroidea superior. Ahora para poder ver las otras estructuras vamos a levantar esta mandíbula y vamos a ver la siguiente rama. La siguiente rama es la arteria lingual. Esta arteria lingual puede originarse también junto con la arteria facial
mediante un tronco común, que se llamaría el tronco linguofacial. Sin embargo, muchas veces no sucede esto y lo que sucede más bien es que se origina directamente o sola, ¿no? La arteria lingual se va a dirigir a la lengua, su rama terminal va a ser la arteria sublingual y la arteria ranina, que se encuentran justamente a nivel de la base de la lengua. Entonces, esta es la arteria lingual que acabamos de describir. Bien, tenemos a la arteria facial, que sería la siguiente rama. Esta arteria facial va a presentar importantes relaciones con elementos glandulares, como ser la glándula submandibular y también presenta relación con la mandíbula. Entonces, como podemos ver acá, aquí está la arteria facial. Entonces, a este nivel se encuentra la glándula submandibular, es una glándula salival. Entonces la arteria hace que sucede que pasa por encima de la glándula submandibular. Entonces presenta un ángulo que es supraglandular. Luego, ¿qué hace la arteria? Pasa por debajo del borde inferior de la mandíbula, por lo tanto tiene otro ángulo que se denomina submandibular o submaxilar. Finalmente, esta arteria se va a dirigir hacia lo que es el rostro, va a presentar distintas ramas, angulaciones faciales también se denominan, se dirige a lo que es el surco nasogeniano, como podemos ver aquí, y termina finalmente originando a lo que es la arteria angular. Esta arteria angular es una rama terminal, es la rama terminal entonces de la arteria facial, la cual se va a anastomosar con la arteria nasal. Esta arteria nasal va a ser rama de la arteria oftálmica que se ha originado de la carótida interna. Entonces se anastomosa con esta arteria nasal, esta arteria angular, que es rama terminal de la arteria facial. Sus ramas colaterales son varias, vamos a mencionar algunas, por ejemplo, son ramas submentales que están por debajo del mentón, da ramas que son coronaria superior, dirigida hacia lo que es el labio superior o labial superior, si ustedes quieren, otra coronaria inferior o labial inferior que se dirige al labio inferior, la arteria del subtabique, arterias del ala de la nariz, bueno, son distintas que van a dirigirse hacia los músculos músculos cutáneos, como también da algunas ramas al massetero y a los músculos pterigoideos. Entonces, esa es la arteria facial. Ahora levantamos nuevamente, vamos a seguir con las otras ramas. Otra de las ramas es la arteria faríngea ascendente, que es una rama muy pequeña, en el atlas no se identifica, pero esa se dirige hacia lo que es la faringe, que se halla a este nivel. Bien, entonces una rama pequeñita que se origina de esta porción y se dirige hacia la faringe. Otra rama un tanto más evidente es la arteria occipital. Entonces se origina, esta es la carótida externa, aquí tenemos a la arteria occipital. Esta arteria occipital, como su nombre lo indica, perdón, aquí está, esta es la arteria occipital. Esta arteria occipital, como su nombre lo indica, se dirige hacia la región occipital, pasa justamente por un canal que le hace la eminencia yuxtamastoidea en el hueso occipital y se dirige a los tegumentos que se encuentran en la región occipital, en la nuca. Bien, tenemos otra rama que es la arteria auricular posterior. Esta arteria auricular posterior se va a dirigir hacia la región mastoidea, por detrás de lo que es el pabellón auricular, de ahí su nombre de auricular posterior. Entonces, esta va a dirigirse igualmente a los tegumentos que se encuentran en esta región mastoidea. Muy bien, entonces son esas las ramas colaterales que tiene la carótida externa. Ahora bien, ¿cuáles serán las ramas terminales? Las ramas terminales de la carótida externa van a ser dos. Las dos ramas terminales son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Ahora bien, me preguntarán cuál es entonces la maxilar externa. A esta arteria facial también se la conoce como arteria maxilar externa, ¿ya? A esta arteria facial también se la conoce como maxilar externa, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a describir a estas dos ramas. Las dos ramas terminales, primero tenemos a la temporal superficial. Esta arteria temporal superficial va a dar algunas ramas colaterales de importancia que son, tenemos a la arteria transversa de la cara. Esta arteria transversa de la cara es rama colateral de la temporal superficial, ¿ya?
contrario de lo que muchos a veces creen, que esta es rama de la facial, no es así. Esta es rama colateral de la arteria temporal superficial, ¿sí? Se dirige a los tegumentos, a la región cutánea del rostro, ¿no? Transversal al rostro en relación con el arco cigomático también. Entonces ahí va la transversa de la cara, ¿sí? Rama colateral. Otra rama que va a dar también es la temporal profunda media, que se va a localizar en esta porción, entre estas dos, que son la anterior y la posterior, ambas son ramas de la maxilar interna. Pero rama de la temporal superficial viene la temporal profunda media, que viene a esta región, media de la fosa temporal. Otra rama es cigomatomalar, también superficial, no está en el atlas, es delgadita, pero la mencionamos. Y finalmente esta temporal superficial va a dar dos ramas terminales, una rama que se denomina frontal, que se dirige a los tegumentos de la región frontal, y otra que se denomina parietal, que se va a dirigir hacia lo que son los tegumentos de la región parietal. Entonces hasta ahí es la arteria temporal superficial. Ahora vamos con la maxilar interna. La otra rama terminal entonces es la arteria maxilar interna. Las ramas de la maxilar interna en total son 17 ramas. Las vamos a ir describiendo enseguida. Para ello vamos a hacer un acercamiento y también vamos a levantar estas estructuras óseas para que podamos identificar mejor. Entonces nos enfocamos por favor en esta maxilar interna. Nos enfocamos, vamos a mirar a esta arteria. Esta arteria maxilar interna va a presentar, como decíamos, esa cantidad de ramas colaterales y van a estar agrupadas en grupos. Entonces, un memotécnico en el que en clases también yo les indicaba es que son 4 grupos. Vamos a ir viendo estos uno por uno. El primer grupo, el memotécnico, es el TIMEME. Ti de timpánica, es un ramo pequeñito que se dirige hacia lo que es el conducto timpánico en el peñasco junto con el nervio timpánico que es rama del glosofaríngeo. No se ve en el atlas, pero lo mencionamos. Las otras dos, meme, serían la meningia media y la meningia menor, ¿sí? La meningia media es la que se va a introducir por ese agujero redondo menor o espinoso que tiene el esfenoides. Se introduce al cráneo y en la región endocraneal de lo que es el hueso parietal y temporal, marca un surco vascular y va a dar la irrigación a las meninges. La meningia menor, o también llamada accesoria de la meningia media, esta arteria meningia menor se introduce por el agujero oval, que también es del esfenoides, y junto con el nervio mandibular ingresa a lo que es el cráneo, para dar irrigación también a las meninges. Entonces, el primer grupo TIMEME ya lo hemos visto. El segundo grupo, el memotécnico es DMATP, ¿sí? D, en primer lugar, D corresponde a dentaria inferior o alveolar. Esta arteria dentaria inferior o alveolar, como estamos viendo, se está dirigiendo por lo que es el conducto alveolar inferior, junto con el nervio alveolar, se introducen por ese agujero alveolar que tenemos en la mandíbula y va por este conducto alveolar o dentario inferior para dar la irrigación, vean, a todos los dientes de la arcada dentaria inferior. Esa es la primera rama, entonces, dentaria inferior del segundo grupo. Sigamos, hemos dicho que era el DMATP. Entonces, la siguiente rama va a ser una arteria maceterina. Ma de macetero va hacia lo que es el músculo macetero. Tenemos por otro lado la temporal profunda posterior. ¿Sí? Ahí está. Temporal profunda posterior se dirige hacia la fosa temporal. Bien. Y tenemos la otra, ya para ver la última de este grupo, que es la arteria pterigoidea. Esta. Entonces, pterigoideas para los músculos pterigoideos, tanto el pterigoideo interno como el pterigoideo externo. Muy bien, DMATP. Hemos visto el segundo grupo. Vamos con el tercer grupo. El tercer grupo va a tener el siguiente memotécnico, es butealin, ¿sí? Butealin. Bu corresponde a lo que es la arteria bucal. Esta es la arteria bucal, esencialmente esta se dirige a un músculo que está en esta región, estamos hablando del músculo buccinador. Bien, T que corresponde a temporal profunda anterior. T de temporal profunda anterior porque se dirige hacia la fosa temporal, ¿no? Temporal profunda anterior y aquí está la posterior. Muy bien, tenemos
pute al in, decíamos. Al, entonces corresponde a esta. Esta es la arteria alveolar descendente o alveolar también póstero superior se denomina. Y otra de este grupo, la última, es esta, la arteria infraorbitaria, como su nombre lo indica, infraorbitaria o suborbitaria se va a dirigir por el canal suborbitario del hueso maxilar, que ustedes conocen, y sale por ese agujero infraorbitario hacia lo que es la cara externa del maxilar en esta región. Entonces va a terminar. Bien, ahora para poder identificar las últimas del último grupo, vamos a levantamos a este hueso, que es el hueso maxilar, ¿sí? Y no se pierdan, estamos con esta maxilar interna, levantamos también esto. Vamos a ver el último grupo. Entonces, en el último grupo vamos a encontrar específicamente, tenemos el memotécnico que se denomina el PAVI-T, ¿ya? 3 ramas son. Entonces tenemos a la arteria palatina mayor o descendente. Esta arteria palatina mayor va por ese conducto palatino mayor que se ha formado gracias al hueso palatino, ¿no? Tenemos otra que es la arteria vidiana, o palatina menor también se denomina. Esta arteria vidiana va por ese conducto vidiano que ustedes conocen, está entre las alas de las apófisis pterigoides, ¿no? Entonces va por ese conducto vidiano, ¿sí? Entonces, PAVI-T, que corresponde a la arteria pterigopalatina, ¿ya? Entonces, vámonos por acá. Esta va a ser la continuación de la maxilar interna. La pterigopalatina simplemente es una que se dirige a esta región, a todos los elementos que hay a nivel de la mucosa entre las apófisis pterigoides que están acá y obviamente el paladar que se ha constituido a este nivel. Finalmente, la rama terminal de la arteria maxilar interna, vamos a seguirla, ¿sí? Ahí atrás la tenemos a la rama terminal de la maxilar interna, que es la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina es la rama terminal de la maxilar interna. Esta va a dar una rama que es interna y una rama externa. La rama que es interna es denominada la nasopalatina. Como podemos ver, vamos mirando, vamos siguiéndola. ¿Hacia dónde está yendo? Está yendo hacia la mucosa que pertenece a la bóveda palatina y a la cavidad nasal, ¿sí? Entonces está terminando con una rama interna que va hacia la mucosa nasal y a la bóveda palatina, ¿de acuerdo? Entonces ahí termina esta arteria esfenopalatina. Hasta ahí entonces el sistema de la carótida. Ahora vamos a ver rapidito lo que corresponde a las venas. Vamos a ir agregando los elementos vasculares, volvemos, que habíamos quitado inicialmente para poder identificar y tenemos aquí a las venas. Las venas van a ser las siguientes. Tenemos a las venas yugular interna, que es la más voluminosa. Esta vena yugular interna se va a originar de acuerdo a todos los senos venosos que ustedes conocen, se han formado en el interior de los huesos del cráneo, los surcos o canales para estos. Todos estos senos venosos, entonces, que veremos con mayor detalle en neuroanatomía, estos van a dar origen a través de ese golfo de la vena yugular que se encuentra en el hueso temporal a lo que es la vena yugular interna. Se ha constituido la vena yugular interna y además esta recibe como colaterales a este tronco denominado el tronco tirolingo facial o tirolingo faringo facial, constituido por la vena facial, como podemos ver, la vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media, inclusive desemboca a nivel de este tronco venoso, y este tronco venoso entonces desemboca en esta vena yugular interna. Finalmente, esta vena yugular interna lo que hace es constituir el tronco venoso brachiocefálico al unirse con la vena subclavia. La unión de la vena subclavia con la yugular interna constituyen este tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Otra de las venas es la vena yugular externa. Esta es la vena yugular externa. Esta yugular externa se ha constituido por la unión de dos venas. ¿Cuáles son? Tenemos a la vena temporal superficial y tenemos a la vena maxilar interna. Entonces, la maxilar interna, vena maxilar interna más vena temporal superficial, originan a la yugular externa, ¿sí? Esta yugular externa va a desembocar a nivel de la vena subclavia. Otra vena que vamos a describir también es
la vena yugular anterior. Esta yugular anterior se origina a través, esta es la vena tiroidea inferior, mejor dicho, ¿no? Esta directamente va a desembocar, recoge lo que es la sangre venosa de la glándula tiroides y desemboca directamente en la vena subclavia, ¿sí? La vena yugular anterior es pequeña, muchas veces no lo dibujan, no lo describen en los atlas, a ver, vamos a tratar de buscar, pues no tenemos, ¿no? La yugular anterior se origina de venas submentales, se encuentra en esta parte, en esta porción, y desemboca directamente en la subclavia, ¿sí? Pero igual la mencionamos, aunque no la encontremos en este gráfico, ¿sí? Bueno, también tenemos otra que es la vena yugular posterior que se origina a nivel de lo que son los tegumentos occipito-temporales y se va a dirigir igualmente hacia lo que es el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? A veces no se identifica tampoco, no se describe porque no siempre es una vena constante, ¿sí? Sin embargo, describimos a esta otra, esta sí se puede ver, esta es la vena vertebral. Esta vena vertebral viene junto con la arteria vertebral y está desembocando esta vena vertebral en la vena subclavia. Muy bien. Entonces estamos ahí describiendo el sistema de las venas yugulares. Esas son las venas yugulares. Y también hemos mencionado la tiroidea inferior, al igual que la vena vertebral, que están desembocando a nivel de ese tronco venoso brachiocefálico. Antes de concluir, vamos a hacer un repaso simplemente muy rápido de lo que corresponde a la arteria subclavia. Entonces, para ello vamos a ocultar estos elementos. Vámonos con la arteria subclavia. Queremos ver simplemente las ramas colaterales de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, las ramas colaterales de la arteria subclavia, que van a ser muy importantes, van a ser las siguientes. Comenzamos con la vena tiroidea o con la arteria tiroidea inferior, que se dirige a la glándula tiroides. Ya la habíamos descrito, ¿no? Entonces, esta es la arteria subclavia. Aquí está la arteria. Esta es la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Acercamos un poco. Esta arteria tiroidea inferior, que se ha originado mediante un tronco, a este tronco le vamos a denominar el tronco tiro-bicérvico escapular. Este tronco tiro-bicérvico escapular origina entonces a la vena o a la arteria tiroidea inferior, que se dirige a la glándula tiroides, ¿sí? También origina dos cervicales, por eso es bicérvico, ¿sí? Una arteria que va a ser cervical transversa, esta, y otra arteria que va a ser cervical ascendente, cervical transversa, tiro bicérvico y finalmente es escapular porque también origina a este nervio que es esta arteria, que es la arteria supraescapular, ¿sí? La cual se dirige hacia el ángulo superior de la escápula, y va a correr por lo que es el borde espinal o borde interno de la escápula, ¿sí? Entonces, tronco tirobicérvico escapular es una de las ramas. Otra de las ramas es esta arteria. Esta es la arteria torácica o mamaria interna. Esta va a llegar hasta el sexto espacio intercostal. Ahí se puede ver. Llega hasta el sexto espacio intercostal y va a dar importantes ramas a nivel de lo que es el músculo diafragma. Se divide en una rama que es músculo frénica, ¿ya? Y esta tiene importante relación también con el nervio frénico, esta arteria mamaria interna o torácica. Muy bien. Otra rama muy importante también es la arteria vertebral. Aquí está, esta voluminosa. Esta es la arteria vertebral, se origina de la subclavia, corre por los agujeros intertransversarios, ¿sí? Se forman agujeros a nivel de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y corre por este agujero intertransversario acompañado obviamente de la vena vertebral y la arteria vertebral entonces de esta forma asciende hasta lo que es la base del cráneo, atraviesa lo que es el agujero magno del occipital, como ustedes ya saben, y en la cara interna de lo que corresponde a la apófisis basilar del occipital, esta arteria vertebral que la vemos acá, ahí está, en la cara interna entonces de la apófisis basilar del occipital se va a unir con la del otro lado, con la otra vertebral y va a constituir lo que es el tronco basilar, ¿sí? Constituye el tronco basilar que luego constituirá la irrigación de los elementos del encéfalo. Bien,
Entonces hemos descrito a la arteria vertebral, a la mamaria interna, al tronco tirobicervico-escapular. Tenemos otro tronco que se denomina tronco cérvico intercostal, que se ve aquí atrás. Este tronco cérvico intercostal va a dar dos ramas, ¿no? Una rama que va a ser una cervical profunda, ¿sí? Y otra que va a ser eh, cervical ascendente, ¿no? Cervical profunda y otra que va a ser una rama, ahí vamos, ahí está, y esta rama que es la intercostal superior, ¿no? Intercostal superior y la cervical profunda, que son las ramas de este tronco cérvico intercostal o costo cervical, bueno, también puede ser denominado de esa forma. Entonces son estas las ramas que se originan de esta arteria subclavia, ¿sí? Que corresponden a lo que es el cuello. Luego esta arteria subclavia va a transformarse a nivel de la fosa axilar, se convierte en arteria axilar y luego pasa directamente al miembro superior y ya corresponde a otro tema. Perfecto, hasta acá tenemos vasos, cabeza y cuello.